partir de hoy les voy a encomendar una labor de invitar a las personas que se congregan los domingos, que se congregan los días sábados. Que el nivel de la palabra del día sábado es es mayor que la de los domingos. El domingo siempre hay un mensaje inspiracional, motivacional, pero el día sábado es un mensaje de enseñanza, de profundidad. Amén. Si todos los que están a los lados así dispersos se pueden colocar aquí en el medio para que estemos todos juntitos. Amén. Aún las servidoras también se pueden colocar ahí, la gente de la logística. Amén. El día de hoy vamos a comenzar una serie que va a ser muy importante, por eso les motivo a invitar a otras personas, porque es una enseñanza de fundamento, de solidez. Vamos a comenzar una serie por estos 3 meses, enero ya pasó, febrero y marzo, una serie titulada El poder de la oración del nuevo pacto. El poder de la oración del nuevo pacto. El tema número 1 de esta serie se titula El poder inmenso de la palabra. El poder inmenso de las palabras. Llegaron un poquito tarde. Es a las 8:30, no a las 10. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, el verso 8. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Isaías 11, verso 4. Isaías 11, verso 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, con la espada de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Dice: tiene en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda, una espada con filo, de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Apocalipsis 19, desde el verso 11, Apocalipsis 19, desde el verso 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el verso 21. Dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amén. En tiempos de familias y comunidades proféticas, debemos entender el poder que tiene la oración del nuevo pacto. Es muy importante saberlo para ser eficaz en la visión
y en la misión que el Señor nos ha encomendado. La oración del nuevo pacto es una oración basada en dos términos: legalidad o pacto y el tiempo. Si las personas hacen una oración basado en el pacto mosaico, basado en la ley, en este tiempo no funcionará. Y en este tiempo no producirá el impacto deseado, el impacto que tanto queremos. Si nosotros queremos ver un impacto a través de la oración, si queremos ver respuesta, si queremos ver el poder de Dios manifestado en las naciones de la tierra, es necesario aprender a orar basado en el nuevo pacto. Es necesario orar de acuerdo a lo que Cristo hizo y de acuerdo a la gracia de Dios. Por esa razón, la iglesia, algunas congregaciones, no vamos a generalizar, algunas congregaciones oran, pero no hay poder. Ahora pueden orar mucho, pueden ayunar mucho, pero si no hay una legalidad del nuevo pacto, no se entiende la palabra del Señor, no habrá respuesta y no habrá tampoco manifestación del poder de Dios. Ahora, la legalidad de la oración la va a dar las palabras en el nuevo pacto. Ahora debemos entender algo. Hay una diferencia, esto me estaba enseñando el apóstol Lucas Márquez. Hay una diferencia entre el antiguo pacto y el Antiguo Testamento. El antiguo pacto es el pacto que Dios hizo con Moisés, pero el Antiguo Testamento son las escrituras del Antiguo Testamento. Y la gran mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento son profecías mesiánicas que hablan de Cristo. Muchas palabras del Antiguo Testamento, no del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento hablan del nuevo pacto. Cuando dice en Jeremías, y haré un nuevo pacto con ellos, pondré la palabra en la mente y en el corazón de ellos. ¿De qué está hablando? Del nuevo pacto. La mayoría de los libros de los Salmos habla mucho de la muerte, de la resurrección y de la vida de Cristo. Entonces esto es muy importante saberlo para también, porque a veces nosotros pensamos, no voy a orar bajo el antiguo pacto y entonces desechamos el Antiguo Testamento, y no es eso lo que Dios quiere decir. ¿Me estoy explicando? ¿Están aquí? Entonces, por ejemplo, cuando los apóstoles y la iglesia del primer siglo fueron amenazados por los fariseos para que no predicaran el nombre de Cristo, ellos hicieron una oración de nuevo pacto. Pero hicieron una oración de nuevo pacto con pasaje del Antiguo Testamento, pero enfocadas en Cristo Jesús. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, desde el verso 24 al 27. Dice así. Vamos a leer desde el verso 23. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano, Señor, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Salmo 24. Ahí citaron un salmo. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué texto citaron? Salmos, capítulo 2, verso 1 y 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, entendieron que el Salmo 2, verso 1 y 2 habla de Cristo y se cumplió en Cristo Jesús. Y eso lo dice en el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ellos empezaron a orar conforme al propósito de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa oración? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, o sea, cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ahora, no vamos a hacer de eso una doctrina que la oración del nuevo pacto, cuando hacemos después de orar, todo va a temblar.
pero va a haber una manifestación tangible del poder de Dios, va a haber una respuesta a la oración del nuevo pacto. Entonces, a veces las oraciones en la iglesia de hoy no tienen ese efecto porque muchos no saben orar. Muchos oran, pero muchos no saben orar. A veces no se sabe ni orar, ni se sabe interceder, ni siquiera se sabe adorar. Porque no se ha entendido el nuevo pacto, y el nuevo pacto no es una moda, el nuevo pacto siempre ha estado ahí. Pocos saben orar en la legalidad. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra y la verdad. Muchos no saben adorar al Señor porque no saben adorar en espíritu, bajo la guianza, la inspiración del Espíritu Santo y la verdad que es la palabra. Entonces, si desconoces la palabra, no sabes orar. Si desconoces la palabra y no la aplicas correctamente, no vas a saber adorar. Si no conoces la palabra y no la sabes aplicar correctamente, tampoco vas a saber interceder. ¿Están aquí? Entonces, por esa razón no hay efectividad cuando se está luchando espiritualmente contra el mal, contra un sistema que va en contra de Cristo, porque no se sabe usar la única arma ofensiva que nosotros tenemos, según Efesios 6:17, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, como no se sabe usar la palabra, la espada, en la oración, en la adoración, en la intercesión, a veces no hay manifestación de poder. ¿Están aquí? Entonces, debemos entender el poder de las palabras que salen de la boca del Señor. Por ejemplo, la costumbre, la rutina, la religiosidad abren la puerta al espíritu de estupor para desconocer este fundamento del reino de Dios. De repente ya muchos saben que la palabra tiene poder. Ya muchos han escuchado hablar enseñanzas y mensajes de la espada del espíritu. De repente ya tú dijiste dentro de tu mente y dentro de tu corazón, eso ya lo sé, apóstol. Ya yo sé que la palabra tiene poder, pero muy pocos creen verdaderamente que la palabra tiene poder. Muy pocos creen en su corazón y muy pocos practican lo que ya saben, lo que ya conocen, porque si usted practica este fundamento y este principio, tu vida no estaría como estuviera. Tu vida sería otra en todas las áreas de tu vida. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos de nuestro entendimiento, no ser duros de corazón, rendirnos al Señor para que la palabra se revele a nuestras vidas y podamos entender el poder que tiene la palabra. A veces somos como Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Es necesario abrir nuestros ojos para experimentar el poder de la palabra y entender que la palabra, la predicación, la profecía no son adornos religiosos, es poder, es nuestra arma ofensiva más poderosa, es el arma que tenemos más poderosa para derrotar a las tinieblas. Escúcheme, usted puede gritar y decirle al diablo que se vaya en el nombre de Jesús, pero si usted no entiende y si usted no usa la palabra, el diablo no se va a ir. Entonces, la primera tentación del diablo a Jesús en Mateo 4, verso 1 al 3, fue en el nivel de la necesidad física. Dice la Escritura que Jesús, después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Eso es algo normal. Si usted ayuna un día, 2 días, ya tiene hambre. Pero Jesús, después de 40 días, tuvo hambre. Y Satanás lo tentó y le dijo: si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Jesús, ¿cómo le responde? Jesús, ¿cómo vence a las tinieblas? Jesús le dice, le cita una escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces lo que Jesús le dijo a Satanás fue: no es necesario que yo haga una demostración de poder haciendo que las rocas se conviertan en pan, porque después de este ayuno, mi provisión, mi sustento, mis necesidades básicas son suplidas por la palabra que sale de la boca de mi Padre. Escuchen, este es el nivel más sencillo, el nivel más bajo que Satanás tentó a Jesús. Y hay muchos cristianos que solamente se quedan en el nivel de la necesidad y no pasan a los otros niveles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si creemos la palabra de Dios, seremos alimentados por la palabra que sale de la boca de Dios. La nación de Israel fue alimentada por el Señor en el desierto. Por la palabra Dios le dio maná del cielo. Por la palabra Dios le dio codornices, Dios le dio agua, Dios le proveyó todo. Jesús, a la multitud que estaba hambrienta, Jesús multiplicó los panes y los peces. Le dio pan a miles de personas. Entonces, cuando nosotros oremos y entendiendo el poder de la palabra, esa palabra, la palabra que sale de la boca de Dios, nos va a proveer todas las cosas. La palabra que sale de la boca de Dios será una llave que va a abrir las puertas de la abundancia y de la provisión de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Ahora, si nosotros leemos Mateo 4, verso 4. Mateo 4, verso 4, dice: y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás? Con la palabra. Mateo 4, 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ya para terminar, Jesús, para echarlo fuera, Mateo 4:10 dice: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 veces usó la palabra. Amén. Jesús, póngame atención, Jesús no se puso a orar. Jesús no se puso a orar y a hacer guerra espiritual. Jesús usó el poder de las palabras, porque ya Jesús había orado, ya Jesús había ayunado lo que tenía que orar y ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Pero después de los 40 días, después de la oración, de la comunión con su Padre, después del ayuno, Él lo que usó fue el poder de la palabra. Escrito está, la palabra de Dios dice así. Y por esa razón Satanás fue vencido, y por esa razón Satanás se fue. Y dice la palabra de Dios que después de la tentación vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Qué le sirvieron? Le sirvieron comida, o sea, le suplieron, porque él entendió el poder que tenía la palabra. Escuche bien, Jesús, por la palabra y el poder de Dios, Él no vivió en nuestras limitaciones. Pedro estaba preocupado y le dijo: Señor, no tenemos dinero para el impuesto. Los impuestos romanos eran muy altos. Jesús le dijo: ve y pesca, y dentro del pesque va a haber el dinero para pagar tus impuestos y mis impuestos. ¿Cuántos dicen amén? Usted mira, apóstol, eso es necesario ahorita que vamos a pagar el impuesto de los que declaramos, los que declaramos, ¿no? Amén. Pero Jesús no vivía en nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él creía en el poder de la palabra, porque él mismo era la palabra. Nosotros no, nosotros a veces por nuestra religiosidad, por nuestra rutina, venimos, nos sentamos aquí, escuchamos la palabra, no, estamos como embotados. Hay mucha religión y a veces no creemos verdaderamente lo que se predica. No se cree a veces y tampoco se practica. ¿Para qué yo le estoy dando esta enseñanza? Para que a partir de hoy usted practique, ejercite, confiese la palabra. Y usted, confesando la palabra en oración, usted va a ver que su vida va a cambiar. La vida de su familia va a cambiar, su finanza va a cambiar, y usted va a experimentar el poder del Señor en toda su vida. Entonces Jesús venció a Satanás con la confesión
y la proclamación de la palabra escrita. Esta fue la única manera de vencerlo. Entonces, cuando usted lee Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, cuando dice que el Señor matará al inicuo con el espíritu de su boca, y se va a Isaías 11:4 y dice que herirá la tierra con la vara de su boca, con la espada de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. Todos estos pasajes habla que el Señor vencerá el sistema del anticristo, vencerá el sistema de las tinieblas, lo destruirá, lo matará a través del poder de la palabra, a través de la confesión de la palabra. Cuando habla de la espada que sale de la boca del Señor, no se está refiriendo a algo literal. ¿Cuánto dicen amén? No se está refiriendo a, mejor no digo que es Orochimaru. No se está refiriendo a una espada que sale de la boca del Señor. Se está refiriendo a la palabra, no es algo literal. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, a través del poder de la palabra, Satanás será vencido, las tinieblas serán vencidos, los sistemas de maldad caerán a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando nos habla del anticristo, a veces nos viene a la imagen las películas de terror. Y tenemos miedo los temas escatológicos y de terror. Apóstol, no hable del anticristo ni de la bestia de los 666, ni Damián. No se está refiriendo a eso, a un personaje solamente, se está refiriendo a un espíritu. Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, el anticristo es un espíritu. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Diga conmigo, los cuernos. Levante su mano, diga conmigo, los cuernos representa el poder religioso. Tenía en sus cuernos 10 diademas. Diademas son coronas. Las coronas hablan del poder político, del poder económico, del poder social. Y dice que se paró sobre la arena del mar. El mar representa multitudes. Entonces, cuando te habla del anticristo, no te está hablando de Damián con un 666 aquí. Te está hablando de un espíritu. Número 1, te está hablando de un sistema. Quiere decir que cuando se aprueban, por ejemplo, leyes como el matrimonio gay, se aprueban leyes como el aborto. Desde 1960, en esos países que se hacen llamar desarrollados, se hablan de sexo libre. Se habla de droga. Cuando hay diferentes religiones que persiguen y que matan a los cristianos, cuando la gente blasfema contra Dios, cuando hay películas, cuando hay programas, cuando hay redes sociales que quieren exaltar lo malo, que quieren exaltar el pecado, que se quieren burlar de Dios, que van en contra de Cristo, esto es el espíritu del anticristo. Y no se mete, escuche bien, con películas de terror, ni con la gran tribulación, ni nada de esas cosas. Ya lo tenemos en nuestros ojos. Cómo se aprueban leyes de homosexualismo. Cuando se aprueban leyes de homosexualismo, eso es anticristo. Eso es antidios. Cuando se aprueban leyes con el aborto, eso es antidios. La fornicación, el adulterio, la promiscuidad, eso es antidios. Eso es un espíritu de anticristo. Los sistemas económicos que nos oprimen, que mucha gente está hasta aquí por los sistemas económicos, no solamente en Venezuela, sino en las naciones de la tierra, eso es anticristo. Porque Jesús le proveyó a todos, Jesús le multiplicó los panes y los peces. Jesús quiere provisión, abundancia, bendición y prosperidad. Cuando se levanta opresión económica, eso es anticristo. ¿Están aquí?
Entonces, cuando un sistema económico en el mundo es opresivo, es esclavizante, es excluyente, hay corrupción, todo esto va en contra de Cristo. Cuando hay iglesias llamadas cristianas que ya no hablan, que ya no cantan, que ya no predican a Cristo, que ya no hablan de la obra de la cruz, iglesias con el espíritu del anticristo. Salmista con el espíritu del anticristo, que te hablan, que usted ve en sus canciones que en ningún momento mencionan a Cristo. Y pueden ser canciones muy bonitas, pero si no te hablan de Cristo, es un espíritu anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿tienes problemas económicos? ¿No te alcanza la quincena? ¿Vives preocupado por la inseguridad, que te van a robar, que te van a extorsionar? Andas así, como pajarito en grama, mirando por todas partes. Sin darte cuenta, estás oprimido por un sistema anticristo, por un sistema antidios. Y si usted no entiende esta verdad, usted puede ser destruido y vencido por ese espíritu y por ese sistema. Entonces la espada aguda que sale de la boca de Cristo, que habla Apocalipsis 1:16, la espada aguda que sale de la boca del Señor para herir las naciones que han desechado a Cristo, en Apocalipsis 19:15. Y cuando habla en el verso 21 y que todas las personas serán juzgadas y matadas, algunas personas que no creen en el Señor, que se han levantado contra Dios, dice que serán juzgados y serán muertos por la espada que sale de la boca del Señor. Todo esto habla que ese sistema anticristo en lo social, ese sistema anticristo en lo religioso, ese sistema anticristo en lo político, en las comunicaciones, todo esto usted lo va a poder vencer con la espada que sale de tu boca. Usted va a vencer y Dios va a juzgar todo ese sistema lleno de humanismo, lleno de ateísmo, que se hacen llamar modernos, que blasfeman contra Dios, esas religiones que matan, que persiguen a los cristianos. Escúcheme, cuando Pablo persiguió a la iglesia, Cristo se le apareció y Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Porque en Pablo, antes de aceptar al Señor, antes de reconocer a Jesús como Señor, en él operaba un espíritu de anticristo. Entonces esas religiones, y ya de repente usted sabe cuáles son esas religiones que persiguen, que matan a los cristianos, en ellos se está operando un espíritu de anticristo. ¿Cómo nosotros podemos vencer eso? Con la espada que sale de nuestras bocas. Y esa espada habla de dos cosas. Levante sus dos manos, diga conmigo. El poder de la palabra, dígalo fuerte, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. O sea que cuando se une la palabra confesada en el poder del Espíritu Santo, en ese momento se convierte en un arma filosa que corta, que destruye y que juzga toda maldad. Entonces Dios ha puesto en nosotros al Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El Señor ha escrito su palabra en nuestra mente y en su corazón. Cuando nosotros comemos de la palabra, leemos de la palabra, estudiamos de la palabra, en ese momento nosotros usamos la palabra como una espada contra los principados, contra las potestades, contra las huestes de maldad. Empezamos a confesar la palabra y los sistemas anticristos económicos en la nación, esos sistemas de codicia, todo sistema de maldad, de opresión, todo eso va a caer por la espada que sale de nuestras bocas a través de la confesión de la palabra. Están aquí. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros decretamos la palabra en los altares familiares, cuando nosotros profetizamos, damos una profecía, es una espada que arruina, que destruye la maldad.
Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto sobre naciones para arrancar, para destruir, para arruinar, para plantar, para edificar. Yo he puesto mi palabra en tu boca. Dios ha puesto su palabra en nuestras bocas. Es necesario predicar la palabra, es necesario profetizar, es necesario a través de la oración confesar la palabra para que toda obra de maldad, para que toda obra de las tinieblas retroceda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte a tu Rey. Entonces, leer la palabra no es algo religioso. Memorizar la palabra no es algo religioso. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. El verso 9, el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que una persona, para prosperar y para que todas las cosas le salgan bien, la palabra no puede quitarse de su boca. Diariamente, cada momento, tiene que confesar la palabra. La confiesa, la predica, la decreta y la profetiza. Entonces hay muchas personas que quieren usar, es la espada, es mi espada, porque la espada de ellos le pesa. Entonces cuando una persona, no estoy diciendo que una persona no puede venir a pedirme oración o consejería, lo puede hacer en momentos extremos, pero no porque tiene un uñero, no por tonterías, porque ya en vez de usar mi espada, use su espada, sáquele filo porque está oxidada, porque no la usa, porque no la confiesa. Use y confiese la palabra y usted va a ver que todo va a cambiar. Porque escuche bien, las cosas no van a cambiar con mi oración, las cosas van a cambiar cuando usted aprenda a confesar y a decretar la palabra del Señor. ¿Están aquí? Entonces desde hace, creo que más de un año, alrededor de 2 años, he estado orando y he visto que mi vida de oración cambió, dio un vuelco de 360 grados, 680 grados, así muy, muy violento. Y empecé a orar de una manera diferente, a usar más la palabra, a usar lo que dice la Escritura acerca de lo que hizo Cristo. Y entonces, por ejemplo, confieso Gálatas 3, versos 13 y 14, que es que Cristo me redimió de la maldición. De repente usted dice, ya eso lo sé, pero cuando de repente hay gente de autoridad que te está maldiciendo, hay gente, hechiceros, santeros que tiran hechicerías, que te maldicen, que quieren lo peor para ti, lo peor para tu familia, eso se convierte en un arma demasiado poderosa. Y entonces cuando lo confieso, a veces siento el poder de Dios, siento como la espada está reventando, está quebrantando toda fortaleza. Yo declaro la palabra, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que nos alcanzase la bendición de Abraham. En la bendición de Abraham está que serán benditos los que me bendicen y Dios se encargará de maldecir a los que no me maldicen. Quiere decir que cuando alguien levanta una oración hechicera, levanta una palabra de maldición, levanta una santería, levanta cualquier trabajo de ocultismo contra mí, cuando yo confieso esa palabra, Cristo me redimió de la maldición. La maldición no me puede tocar ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi esposa. ¿Cuántos dicen amén? Y la bendición de Dios me alcanza. Entonces usted confiesa la palabra con poder.
¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, en la intercesión, menos grito, más palabra, más legalidad. Eso te va a ayudar para tu garganta. Porque hay gente, ¡ay! Empieza a gritar, y usted ve ni un versículo bíblico. No confiesan la palabra. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, tranquilízate y usa la palabra. Esto se usó Gálatas 5:1. Cristo me hizo libre del yugo de la ley. O sea, yo no estoy bajo la ley para que la ley me condene. Es lo mismo de la maldición de la ley. Por eso que en Cristo no hay ninguna condenación. A mí nadie me puede condenar, ni a mí ni a mi familia, nadie me puede acusar. Porque Cristo, dice Apocalipsis capítulo 12, y lo cito, la escritura dice, la espada dice, que el diablo, el acusador que nos acusaba de día y de noche, fue lanzado fuera. Y que yo he vencido por el testimonio de la palabra, por lo que dice la escritura. El acusador ha sido echado fuera. Nadie me puede acusar, nadie me puede demandar, nadie me puede condenar, ni a mí ni a mi familia, porque Cristo, dice Colosenses capítulo 2 versos 14 y 15, Cristo anuló el acta de los decretos. Todo decreto contrario fue anulado, todo decreto de muerte fue anulado, todo decreto de enfermedad fue anulado, todo decreto de pobreza fue anulado. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo la palabra, yo confieso la palabra, y por eso voy a disfrutar la palabra del Señor. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey. Cristo despojó. No que los principados, que las potestades. Dios mío, le tengo miedo. Cristo despojó. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Dice, Cristo despojó, desarmó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los días yo confieso eso. Apóstol, pero eso ya lo sé, no se vuelve repetitivo, no. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que confesarlo? Porque así a ti se te olvida. A nosotros como seres humanos se nos olvida. Y hay que recordárselo a las tinieblas, que nosotros nos basamos en ese derecho legal para que los principados y las potestades no tengan poder sobre nosotros. Por eso Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, a partir de hoy te vas a tener que aprender versículos de memoria. ¿Están aquí? Te tienes que aprender versículos de memoria. Colosenses 1:13 dice que Él me libró de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. Quiere decir que las potestades de las tinieblas no tienen autoridad sobre mí. Yo no sé sobre usted, pero sobre mí no, porque yo lo confieso todos los días. O sea, esto se hace realidad para la gente que lo confiesa y que lo cree y que lo confiesa todos los días. La potestad de las tinieblas, los principados y las potestades no tienen autoridad sobre mí ni sobre mi familia. Porque la Escritura dice que Cristo lo desarmó. La Escritura dice que Cristo me liberó de la potestad de las tinieblas. La Biblia dice, la Escritura dice que yo tengo redención. O sea, redención es que Cristo pagó un precio de sangre. Me sacó de la esclavitud de las tinieblas y ahora estoy en el reino de su amado Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. La Escritura dice que yo tengo la fe que vence al mundo. La Escritura dice que el gigante no está fuera, el gigante está fuera, adentro, porque mayor es el gigante, el Espíritu Santo, mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo la fe que vence al mundo. Yo tengo la fe, yo tengo la palabra, yo tengo el poder del Espíritu para quebrantar todo sistema anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro en el nombre de Jesús que si tú estabas dormido en el estudio de la palabra, hoy hay un despertar en tu vida, hoy hay un despertar en la oración, hoy hay un despertar en el hambre por la palabra del Señor. A ver si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte.
Aplaude fuerte al Señor. Entonces, ¿cómo oro por Venezuela? Oro de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra. Oro de acuerdo a Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. O sea que a través de Cristo fue reconciliada la creación, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Cristo reconcilió a Venezuela. En Venezuela no va a haber ningún juicio. Parece que no me escucharon. No hay juicio, no hay ira en Venezuela, porque hay una iglesia que proclama la palabra que Cristo reconcilió los cielos y la tierra de Venezuela. En Venezuela hay paz mediante la sangre de la cruz. Yo lo confieso, yo lo declaro, yo lo creo en el nombre de Jesús. Declaro que a través de la espada de la palabra toda atadura se rompe, todo impío, todo perverso, todo sistema de opresión que se quiera levantar en esta nación es quebrantado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Yo declaro que se levanta un ejército de santos, un ejército de hijos de Dios que usan la palabra con poder. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que se levantan familias proféticas que profetizan y que declaran la palabra. A ver, vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Daniel, ayúdame con el teclado. Aplaude fuerte al Rey. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Levante sus dos manos. ¿Cómo el diablo, el mundo, derrota a los cristianos? Poniendo palabras en tu boca. ¿Qué palabras pone en tu boca? Que este país no sirve, que este país está en desgracia, que aquí no hay solución, que aquí no hay respuesta, que aquí no hay esperanza, que hay que irnos, porque esto no sirve. Y empiezas a confesar. Entonces, pues, escuche bien, levante su mano, parece una locura, ¿no? Porque Dios te lo enseña por el púlpito, que tienes que confesar la palabra, y la gente te lo enseña en el carrito, te lo enseña en la calle, y tú obedeces más lo que dice la gente en el carrito. Un loco que dice en el carrito cualquier tontería, tú lo crees más y tú le dices es verdad. Te pones de acuerdo con ellos para que se haga una realidad en el país, en vez de ponerte de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vas a usar tú? ¿Qué vas a usar tú? ¿La murmuración y los rumores del mundo, o verdaderamente vas a volver en sí? Wow, es verdad lo que dice el apóstol. Yo voy a empezar a confesar la palabra. Cuando una persona te dice eso, tú le respondes con la palabra, o no es que me da vergüenza porque después van a saber que soy cristiano. Levanta tus manos al cielo. Tienes que confesar la palabra. Tienes que aprender a orar la palabra. Las oraciones aquí a las 7 de la mañana, quiero que me investiguen los que dirigen la oración, me investiguen versículos bíblicos, que confiesen, que decreten la palabra, que estudien la palabra, que le den una aplicación correcta a la escritura, y usted va a ver que va a haber respuesta. Usted aprenda a orar por la palabra, por su familia, por sus hijos, porque dice la escritura: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y tú lo confiesas todos los días. Es ilegal que un hijo mío esté en el mundo. Es ilegal que un familiar mío no crea en el Señor, porque hay una escritura, hay una legalidad. Si yo creo, toda mi familia va a ser salva. Levante su mano. Eso es lo que usted tiene que confesar. Usted tiene que creer que el Señor es tu pastor, nada te faltará. O sea que todas tus necesidades, dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Busquen los libros del apóstol John Eckhart de la oración.
Libros de oración, si usted no sabe orar, usted ve los libros de oración del apóstol John Eckhart, todos son versículos bíblicos. Use eso, decláralo. Si usted no se lo sabe, si usted todavía no lo memoriza, empiece a decretarlo y usted va a ver que su vida va a cambiar. Yo siento que a partir del día de hoy, a partir de este servicio, hay un despertar en la oración, una oración de nuevo pacto, oración apostólica y profética, oración en el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Levante sus dos manos. Entonces esta y muchas escrituras yo lo uso en mi devocional de oración, dando gracias. Y a veces estoy orando una palabra y Dios me la revela. Dios me enseña, aplícala de esta manera. Y después que la aplico hay un desatar de poder impresionante. Confesando, decretando, profetizando la palabra. Le adoro por la palabra, le contemplo por la palabra. Reconozco su señorío, su poderío, contemplo su hermosura y su santidad. Eso es un salmo. Eso es lo que dije ahorita. Lo contemplo, la hermosura de su santidad. Eso es un salmo. El Dios de mi salvación. No se dormirá el que me guarda. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Eso es palabra del Señor. Tú tienes que confesar la palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay un despertar, que empiezas a leer la palabra, que empieces a estudiar la palabra, que empiezas a orar la palabra, que empezamos a cantar la palabra, cantando salmos, cantando himnos espirituales, alabando al Señor con gracia en nuestros corazones. Levante sus manos. Oh Padre, te doy alabanza, te doy adoración. Señor, en esta hora intercedo, Padre, por la iglesia, intercedo por cada persona que está en este lugar, Señor, como un atalaya, como un guarda. Padre, yo te pido, Señor, que todo espíritu, Padre, de dormitar espiritual, todo espíritu de dormitar espiritual, Señor, Padre, en este momento se vaya en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Levante sus dos manos en esta hora.